Muy buenos días a todos quienes se han sumado a este nuevo encuentro de socios de la Corporación Empresas del Maipo. Bienvenidos a este encuentro donde vamos a tratar una temática de liderazgo, especialmente con foco en aquellos ejecutivos, aquellos gerentes, aquellos que están en primera línea y a cargo de grupos de personas. Queremos entregarles herramientas que les permitan enfrentar de mejor forma eh, las relaciones, el trabajo con sus comunidades internas y decirles que hoy día también tienen un doble rol y un doble desafío, porque cuando las instituciones del Estado eh, eh, pierden confianza, según el estudio de Edelman Trust Barometer 2021, un estudio que en su versión 21 dice que cuando esas condiciones se dan, son las empresas, las instituciones a las cuales las personas tienen más confianza, más le creen. Y eso significa entonces que los líderes tienen un doble rol y una doble responsabilidad, tanto hacia el interior de las empresas como hacia afuera, hacia sus comunidades. Así es que vamos a comenzar. Les damos la bienvenida, esperemos que estén con un rico tecito y cafecito al lado. Vamos a desarrollar este encuentro en 1 hora y le vamos a dar la palabra a nuestra relatora, psicóloga Paola Concha. Bienvenida, Paola, y vamos con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están llegando a la presentación? Vamos a dar inicio entonces y vamos a partir ya de lleno con una pregunta que es una pregunta rompehielo, y es para ir luego ir de lleno al tema que nos convoca. Que la pregunta es: ¿qué desayunaron hoy? Las respuestas las pueden ir poniendo en el chat. Quien quiera también abrir su micrófono para contarnos esta pregunta es bienvenido. La idea es que se atrevan, queremos saber de ustedes, queremos compartir un momento para distender el ambiente. Ustedes se preguntarán por qué pregunto esto, y la idea es esa, que vayan compartiendo, poder abrir un espacio. Ahí María Elena dice cafecito caliente y miel, qué rico. Alexa, café, pan, jamón y queso. Súper. La Jime, té con leche, tostadas con mermelada. Después es justamente esto, poder compartir algo tan simple, tan cotidiano que todos hacemos todas las mañanas. Ese es el fin de pan con pan, jamón, la Pauli. Ese es el fin, acercarnos, vernos también en los otros. Un gesto que es tomar desayuno, que es muy simple, muy humano. eh, y la idea es esa, bajar barreras, poder generar abrir un espacio de acercamiento. Vamos a hablar de las principales características de un líder efectivo. Vamos a mostrar algunas estrategias que pueden ayudar a amortiguar el impacto de la crisis sanitaria, permitir que la organización y las personas dentro de ellos se fortalezcan. Ese es nuestro recorrido en la agenda de hoy. Vamos a definir el porqué, la importancia de esta presentación de este tema, las principales definiciones y fundamentos del liderazgo efectivo, las características de un líder, las estrategias prácticas, las herramientas del liderazgo efectivo, y luego vamos a compartir entre nosotros una reflexión de buenas prácticas, y luego vamos al cierre. ¿Aló? Y, hola. Hola, hola, buen día, bienvenido. Y vamos a contextualizar un poco de por qué estamos hablando de liderazgo en tiempos de crisis. Y esto es muy importante, en el fondo es el por qué se fundamenta esta presentación, tocar este tema con los socios de las empresas y los líderes a cargo de las personas, porque en este tiempo hay aumento de licencias médicas, muchas licencias médicas, casi el doble del año pasado. Hay mucha desmotivación en las personas, cansancio, incertidumbre, aumento de riesgo de trastorno de salud mental. Entramos a esta crisis sanitaria ya del año pasado con todo un año de pandemia, no con todos los recursos psicológicos más intactos, sino más bien bastante exigidos. Entonces claramente las personas tienen un resultado de salud más adverso.
Y la crisis pone a prueba esto, la capacidad de lidiar con emociones difíciles, la capacidad de adaptarnos y ser flexibles ante el contexto. Hay un cambio radical en las rutinas que enfrentamos día a día, hay un cambio en las formas de trabajo, en las prácticas de trabajo, en las relaciones entre el trabajador y la empresa, y de los trabajadores entre ellos. Y en todas estas áreas se han producido cambios significativos. En el fondo, lo que hablamos es que desafía la capacidad de nosotros de generar aprendizaje en la empresa. Eh, y cómo el grupo de personas se van enfrentando a estos cambios. Por eso es la importancia de tocar este tema y de poder saber cómo ir tejiendo capacidades y habilidades nuevas para poder enfrentar eh, el trabajo dentro de la empresa en el contexto de crisis. Y seguimos. Y acá hay una pregunta que los invito a pensar en esta pregunta, ya entrando de lleno al tema del liderazgo, que es, ¿los líderes nacen o se hacen? Es una gran pregunta. Y bueno, gran parte de los estudios de liderazgo se centró en tratar de investigar características de un líder efectivo, exitoso, características intelectuales, emocionales, entre otros rasgos de líderes que habían tenido éxito, y en estudios sobre ejecutivos chilenos, del Diplomado en Liderazgo Organizacional de la Universidad Católica, el resultado es que un 28% de ellos afirma que no es suficiente solamente con contar con rasgos de líder, y un 55% piensa que el liderazgo es una habilidad que se puede desarrollar a través del tiempo. En la otra diapositiva avanzamos una, y en ese mismo estudio se consideró que de las habilidades consideradas esenciales relacionadas al liderazgo, es decir, características que un líder tiene que poseer y que fueron muy importantes en las encuestas de estos ejecutivos de la muestra, consideraron que un 91% considera una característica o habilidad esencial la coherencia entre lo que el líder piensa, dice y hace. Un 87% considera una habilidad esencial la capacidad de reconocer, que el líder reconozca sus fortalezas y sus debilidades. Un 85% considera una habilidad esencial la capacidad de hacer críticas constructivas e identificar puntos de mejora en sus trabajadores. Y otro 85% considera una habilidad esencial el reconocimiento de logros y progresos de su equipo. Eso es muy importante. Y también una habilidad esencial es ser capaz de percibir lo que le ocurre al equipo, lo que ocurre en el entorno, con el equipo y todo el movimiento que se genera en las relaciones con sus equipos, ya sea a nivel de jefatura, a nivel de subordinado. Entonces, frente a la pregunta de cómo el líder desempeña mejor su trabajo, las respuestas indican que siempre lo hace cuando trabaja y asume un papel de líder y cuando trabaja con otros. Entonces, ¿por qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo efectivo en tiempos de crisis sanitaria? ¿Por qué hablar en el fondo de esto? ¿Qué es lo que es un liderazgo efectivo? Y el liderazgo efectivo es aquel capaz de estructurar y propiciar las relaciones dentro del trabajo, facilitando el rol sobre lo que se necesita hacer y el cómo. Acá es muy importante el cómo el líder dirige a sus equipos. Y en ese sentido, la otra definición en donde se diferencia el liderazgo formal o sutil, vamos a esta definición, el liderazgo formal y sutil, es la diferencia entre lo técnico y la sensibilidad. Aquí entramos ya en una dimensión más de emociones, de lo que es el manejo de la inteligencia emocional en la empresa. Y el liderazgo formal y sutil son dos formas de hacer gestión, dos formas de entender el liderazgo. Lo formal se refiere a los sistemas más duros, que es los sistemas de planificación, gestión, control de gestión, digamos, la estructura organizacional. Pero la gestión sutil, que es lo que abarca más que nada esta presentación, es muy distinta y también tiene que estar presente en la mente del líder para dirigir la empresa. En el fondo es hacer un equilibrio entre las emociones y lo racional. Lo formal responde a todo lo racional y lo sutil claramente al mundo de las emociones. Los líderes tienen que tratar de establecer un término medio, un equilibrio entre estas dos,
porque la organización existe en un espacio de relaciones sociales. Entonces la estrategia también tiene que considerar este tipo de liderazgo porque también es un proceso social comunicacional. También hay que saber cómo comunicarse, también hay que saber cómo llegar a las personas, y quedarse solamente en lo racional tiene sus, si bien puede ser muy productivo y todo, pero tiene sus limitaciones y peligros, porque ninguna empresa actual conduce a sus trabajadores a un éxito en los resultados, un mejor desarrollo solamente con esa parte y con un lenguaje solamente económico. La idea es darle un valor fundamental a las personas y construir comunidad. Después hablamos del liderazgo y la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer y aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados y compartirlos con los demás. Siempre tiene estas dos dimensiones, como desde adentro, pero también hacia afuera y reuniendo a otros. Entonces, sabido que varían los tipos de liderazgo. Alguien puede ser, por ejemplo, muy analítico, reflexivo, otros muy demostrativos, extrovertidos, buenos para conversar, pero lo más importante es que el líder tiene que adaptarse al grupo que dirige, tiene que conocerlo. Las diversas situaciones, si bien requieren un tipo de liderazgo, sobre todo las que nos enfrentamos ahora, que son muy diversas y han cambiado, sin embargo, a pesar de las diferencias entre cada liderazgo, los líderes exitosos tienen en común que hay un alto grado de inteligencia social y emocional en ellos. Esto no quiere decir que las habilidades técnicas no sean importantes, pero estas capacidades representan un techo, en el fondo, porque después de cierta posición, casi todas las responsabilidades tienen que ver con la efectividad en el trato con personas. Entonces, cuando se compara los líderes exitosos con los líderes promedios, cerca del 90%, la diferencia se atribuye a factores de inteligencia emocional. Porque, como decía, es muy relevante en los altos niveles de la organización, donde las habilidades técnicas ya no hacen tanto una diferencia, sino son las habilidades socioemocionales. Y bueno, ¿cómo enfrentar el liderazgo en este tiempo de incertidumbre? Es muy importante que los líderes puedan abarcar esta dimensión socioemocional con las personas, porque la sensación de inestabilidad es muy grande y perturba mucho los equipos de trabajo. Cuesta vivir en medio de la incertidumbre y eso es importante que los líderes lo aborden en una empresa, porque a la hora de evaluar no hay buenos resultados sin personas que se sientan bien. Es decir, los logros de una empresa están directamente relacionados a cómo se siente su gente. Entonces, muy importante la capacidad de adaptación a las circunstancias, el cómo el líder se va tomando seguridad en lo que transmite. Muy importante proyectar confianza, proyectar que, aunque no todo esté bien, sí podemos salir en el fondo con distintas medidas de esto todos juntos, y mantener buenos equipos de trabajo, saber liderar a las personas y ponerlas en un lugar de mayor importancia. Hablamos entonces de cuáles son las características que definen un líder efectivo. Nos basamos en el estudio de prácticas de liderazgo del autor Goleman, que es el autor de las inteligencias múltiples, las inteligencias sociales, y están definidas ahí que las principales características son el conocimiento de sí mismo, el autocontrol, la empatía y la habilidad social. El autoconocimiento es una parte de las inteligencias sociales que plantea que una persona que se conoce a sí misma, que puede hacer un análisis de su propia afectividad, es mucho más fácil poder comprender también al otro, porque cuando menos uno comprende sus propios sentimientos, más presa es de esos sentimientos, y mayor probabilidad de la dificultad en la interacción con uno mismo y con otros. Entonces la evidencia señala que las personas emocionalmente expertas, las que manejan bien sus propios sentimientos, interpretan bien a las personas, se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los otros y cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida. Y en ese sentido, las distintas áreas del mercado actual están adjudicando un valor importantísimo a lo que es la inteligencia emocional en el trabajo, que es lo que hace una diferencia importante. Luego el autocontrol, que es la capacidad de lidiar justamente con emociones como la ansiedad, la irritabilidad, la melancolía. Los líderes que tienen éxito pueden conservar su compostura bajo estrés, se mantiene sereno, seguro. Esto no quiere decir que uno no le afecte, que sea como
en el fondo, bloqueo, no es un bloqueo emocional, sino que pueden lidiar de manera confiable en medio de una crisis. La empatía porque se refiere a que las emociones son muy contagiosas, entonces cuando más desarrollamos estas capacidades, más podemos transmitirlas al otro este bienestar. Mejores son las señales que emitimos al resto, y un determinante de la efectividad interpersonal es la habilidad de la empatía, que es como yo desarrollo una sincronía emocional con el otro. En el fondo, si se es hábil para sintonizar con el estado de ánimo de otra persona y desde ahí influir en ella, en ese sentido el líder es capaz de influir en una audiencia para poder llegar a ciertos objetivos, y la empatía se aprende, es una habilidad que se puede trabajar y entrenar. Y bueno, la habilidad social, que se refiere también a poder trabajar dentro de una estructura de relaciones. El líder es capaz de generar empatía en sus trabajadores, tiene esa habilidad social para poder generar confianza, para poder comunicarse, incluye todas estas capacidades que hablamos anteriormente. Y ese cuadro está ahí, lo define súper bien. En la primera línea, digamos, está lo que es toda la habilidad intrapersonal, interna, y en la de abajo, empatía y habilidad social, son las habilidades que ocupamos con los demás. Entonces dice el cuadro, lo que sientes en ti es autoconciencia, lo que haces en ti es autocontrol, lo que sientes hacia los demás es la empatía. En el fondo trabajamos la empatía en un contexto de relaciones. Y lo que haces en los demás son la práctica de las habilidades sociales que decíamos. En ese sentido, con esto nos referimos a estrategias propias, individuales del líder, que nos indican cómo se tiene que enfocar un líder con estas características, desarrollarlas y tenerlas en cuenta cuando se plantee frente a un grupo, y nos ayuda a dibujar de mejor manera las estrategias que vienen a continuación. Esto se refiere a las estrategias, que son, las voy a nombrar primero, son comunicación, confianza, cómo genera el líder confianza en los vínculos, cómo se vincula, cómo se comunica, cómo genera un ambiente de seguridad psicológica en la empresa, o sea, un ambiente contenedor para que en el fondo todos puedan estar bien, generar bienestar y flexibilidad. Entonces vamos a hablar sobre la comunicación. Es cómo mantener canales de comunicación en este contexto de teletrabajo, o cómo seguimos conectados, o cómo volvemos a una presencialidad, cómo nos comunicamos para que pueda también haber la contención necesaria. Y en ese sentido los sistemas organizados, organizar un sistema de comunicación es muy importante, sobre todo cuando utilizamos tecnología, porque nos permite que los equipos de trabajo puedan coordinar las actividades de manera fluida, crea compromiso, crea identidad de grupo, permite tener una visibilidad clara de los objetivos que estamos planteando como líderes, y crea eficiencia en los procesos. Y por ende todo esto, al ser bien planteado, crea un aumento de la productividad. Entonces, una de las cosas importantes, establecer parámetros en lo que se refiere a reuniones de equipo, reuniones donde participan jefaturas, reuniones por área, reuniones de recursos humanos, operaciones, cómo vamos estructurando esta comunicación, reuniones, por ejemplo, dentro de su propia área, de manera diaria, y toda esta información de las estrategias. Quería agradecer también en esa parte a la colaboración de la Viña Santa Rita por compartir información sobre sus buenas prácticas con nosotros y dibujar de mejor manera las estrategias prácticas. Y, por ejemplo, la importancia de establecer parámetros claros y canales de comunicación explícitos donde la persona pueda saber a quién recurro y cómo recurrir, para que los trabajadores sepan cómo tienen que actuar ante una necesidad y saber dónde transmitirla. En el fondo es como generar un esquema claro de buena comunicación entre todos, cómo se reúnen para poder trabajar. Con buena comunicación los índices de motivación aumentan,
y la calidad del trabajo también sube. Entonces, un elemento esencial que todo líder debe poseer para comunicar efectivamente también es saber escuchar. Saber escuchar a los demás, ya sean los miembros de equipo, a sus colegas, a los empleados, y hablamos ahí de escucha activa. ¿Y qué es lo que es la escucha activa? Como su nombre lo indica, es escuchar activamente y con conciencia plena. Por lo tanto, la escucha activa no es solamente oír a la otra persona de manera pasiva, es estar totalmente concentrado en el mensaje que el otro me quiere comunicar. Y aunque no lo crean, no es fácil. Es una habilidad y toma un poco de práctica poder desarrollarla, porque parece fácil, este tipo de escucha requiere un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo también empático de parte de uno. Eh, es escuchar activamente el otro, porque generalmente en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos, de lo que nos está diciendo el otro, eh, y estamos pensando en qué decir en vez de escuchar realmente. Entonces esta escucha no es una escucha pasiva, es escuchar sin juzgar, entender por lo que está pasando la persona, entender los sentimientos que le llevan a dar este mensaje. En el fondo es tener la disposición psicológica de prestar atención constante, observar al otro y identificar el contenido de lo que nos está diciendo. Porque generalmente los problemas entre las personas se dan por interpretaciones de la comunicación y un montón de cosas que ocurren entre medio entre el receptor y el emisor, y la idea es poder sacar un poco este velo y generar esta escucha activa en una posición que nos permita realmente entender al otro, sin juicio, con validación. Bueno, vamos ahora entonces a definir la confianza, que es una de las estrategias de un líder efectivo, la capacidad de crear confianza en sus equipos. Estamos en un momento idóneo para poder establecer un buen liderazgo a través de crear confianza, porque en ese sentido la confianza va a ser un catalizador de una recuperación, por ejemplo, de una empresa que esté pasándolo mal con la pandemia. Es importante establecer la confianza para generar relaciones sólidas, y la confianza, aunque parezca un concepto bien abstracto, que es como que ¿qué es la confianza? Es súper concreto, que es un intercambio de valor, es algo tangible, es un valor. La confianza se construye en las relaciones, en donde hay un verdadero, genuino dar y recibir, y eso proporciona un valor mutuo para dos personas. Y las investigaciones muestran que la confianza también genera resultados como el crecimiento económico, el valor de una empresa, una mayor estabilidad de la comunidad y mejores resultados también económicos y sanitarios. Y ahí vemos en el cuadro que la confianza se fomenta y se construye en estas 4 dimensiones básicas: física, emocional, financiera, y ahora se agrega la digital, que es en el fondo la crisis sanitaria ha aumentado la sensibilidad de los grupos para estas 4 dimensiones. Las personas se quieren sentir en confianza en sus empresas. Cuando, por ejemplo, sus líderes consideran cómo gestionan los contagios dentro de la empresa, por ejemplo, reconfigurar un espacio para respetar el distanciamiento social a la hora de volver, o cuando se esfuerzan, por ejemplo, en conservar el mayor número posible de puestos de trabajo, en el fondo, cómo se sienten ellos, los trabajadores, confiando en que todo esto está resultando. Del mismo modo, se puede crear confianza entre las personas cuando se protegen los datos de las personas en este contexto digital. Y así es como se van cuidando estas 4 dimensiones para generar bienestar en las personas. Luego hablamos de lo que es la segunda estrategia de liderazgo, que es generar un ambiente contenedor. Y ahí les quiero citar un estudio de la consultora estratégica más grande que hay, el McKinsey Global Survey, que hizo un estudio con empresas chilenas realizado durante la pandemia, que distinguió a 16 empresas, entre ellas CCU, Scotiabank, Carosi y muchas más, que las premió en el fondo por buenas prácticas para enfrentar la pandemia. Y se sacó ahí de todo este estudio, digamos,
Las empresas premiadas desarrollan distintas acciones para cuidar la salud de las personas, el empleo y la seguridad de sus empleados. Los datos muestran que en tiempos de crisis los líderes exitosos se concentran en el bienestar físico y psicológico de sus trabajadores, se centran en el factor humano de su gestión, son capaces de demostrar conductas positivas, de generar un ambiente de seguridad psicológica y por ende un ambiente contenedor. Y ahí decimos, claro, no está en manos de los líderes hacer la felicidad de sus personas, pero sí es su responsabilidad reconocer los temas que afectan el comportamiento de las personas, sus estados de ánimo, la salud emocional, porque eso es un buen ingrediente para la productividad. En eso se traduce finalmente. Entonces, en ese sentido, sobresale la necesidad de personalizar el ambiente de trabajo. Implica diferenciar a los individuos y sus necesidades y tratarlos de forma personal. Y ahí, por ejemplo, en ejemplos prácticos, hacer reuniones informativas sobre temas relevantes en la empresa. Por ejemplo, nos comentaba Iña Santa Rita que había hecho una charla con un epidemiólogo para poder ver el tema de las vacunas, mitos, verdades, ir como poniendo temas relevantes de la situación que afecta a los trabajadores. Charlas, no sé, de nutrición, por ejemplo, talleres online de temas afines a cada necesidad, generar, por ejemplo, en programas de bienestar pausas saludables para que las personas puedan relajarse un momento, salir un poco de la virtualidad constante, actividades recreativas, proponer, por ejemplo, hacían también técnicas de mindfulness, de meditación, a las personas que, hay muchas personas que eso les funciona y les va muy bien, otras que necesitan más movimiento, también carteleras interactivas virtuales con actividades culturales, donde mostraban de repente charlas o compartían, no sé, un link de películas, distintas estrategias para poder generar comunidad y poder hacer este ambiente contenedor que funcione en el fondo para la empresa. La idea es también tomar esta parte para diferenciar a los individuos sus necesidades. Después hablamos de la flexibilidad, que es la última característica, la última estrategia de liderazgo. Y la flexibilidad lo que permite al líder es adaptar su comportamiento para desarrollar mejores respuestas apropiadas a la situación. Es fundamental que los líderes se abran a distintas nuevas formas de hacer las cosas, a otras posibilidades, nuevas formas de comunicarse, aprender, desarrollar habilidades y competencias, nuevas formas de trabajar, establecer nuevos procesos si es necesario. En el fondo es mucho más importante en este tiempo buscar nuevas maneras y eficientes maneras de hacer las cosas, más que adaptarse a política o en el fondo, o más que seguir un camino rígido. Es importante tener en los liderazgos ser flexibles para seguir creciendo. Es un poco la metáfora del junco que se dobla, pero sigue en pie. Los líderes flexibles exitosos tienen algo en común, que es un alto grado de inteligencia y flexibilidad. La flexibilidad que lo adapta a su grupo y permite en el fondo mover a este grupo en pos de ciertos objetivos. Y casi todas estas responsabilidades o estrategias que hablamos anteriormente tienen que ver justamente con una forma efectiva de hacer las cosas distintas con las personas. Tienen estos puntos estratégicos, la diferenciación de los individuos y sus necesidades, las nuevas y aperturas, las nuevas formas de hacer las cosas, todas son formas efectivas de enfrentarse con los grupos de trabajo, con los empleados ante este contexto de pandemia y genera un valor agregado. Esa es la idea. Entonces, este es un poco el marco del fundamento de las estrategias de liderazgo y queremos ahora hacer una dinámica para compartir un espacio de reflexión para las personas que quieran compartir. Sería ideal que pudiéramos conversar, generar un conocimiento, un aprendizaje también de ustedes. El objetivo es compartir puntos de vista en torno a este tema, interactuar, escuchar activamente,
generar comunicación, generar energía, fortaleza. Esa es la idea, interactuar en una reflexión en base a las estrategias que mencionamos. Queremos saber su opinión. También podemos, sabiendo su opinión, que los demás también puedan saber la forma de pensar y criterios que han ido estableciendo ustedes en sus posiciones de liderazgo, conocerlos desde dentro. Y esa reflexión va en torno a una pregunta que es, ¿qué estrategias has ocupado hasta hoy y cuáles sientes que es necesario fortalecer? Y están las estrategias, que es comunicación, cómo el líder se comunica, cómo cuenta su mensaje, generar confianza y vínculo, el ambiente contenedor y la flexibilidad.